A puertas de dejar el poder y en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto ejecutivo con el que cambia las condiciones en las que el Estado otorga seguridad y protección a los expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con Luis Córdoba, investigador de orden, conflicto y violencia, para hablar sobre esta decisión que ha causado polémica, reacción, en algunos casos incluso hasta indignación, una decisión por parte del presidente Guillermo Lasso de ampliar su seguridad y la del vicepresidente y sus familiares más cercanos a 2 años nuevamente, luego de que esto se había ya suspendido en 2021. Luis, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias también, Fausto. Muy buenas noches a usted, a la audiencia y a quienes hacen FM Mundo. Es un gusto siempre tener su lectura, Luis, sobre este tipo de decisiones. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿cuál es su lectura? Antes de irse, apenas semanas antes de dejar el poder, nuevamente revierte algo que había sido revisado 2 años atrás y deja una sensación, no sé, al menos de inconformidad con lo que ocurre. Bueno, yo creo que hay que entender la decisión al menos en 3 contextos. El primero, que es la gestión pública. Es evidente que si hay un informe de riesgo que establece que el mandatario y el vicepresidente, incluso sus cónyuges, pueden correr peligro después de dejar el poder, es obvio que compete hacer este tipo de decisiones para garantizar la vida del exmandatario. Pero eso desde el punto de vista estrictamente de la gestión. Ahora, el problema es del segundo contexto, y es la sindéresis que debería existir entre la acción gubernamental y el sufrimiento que padece el Ecuador entero con una ola de violencia criminal que lejos de haberse contenido ha crecido. Estamos a puertas de convertirnos en el país con la mayor tasa de homicidios, no solo de América Latina, sino de parte del hemisferio occidental, de gran parte de los países occidentales. Así que me parece que ahí hay una desazón que genera en la ciudadanía, porque no solo que nosotros no tenemos protección ciudadana adecuada, sino que con los impuestos tenemos que pagar la protección del exmandatario una vez que deje el poder. Creo que en esos 2 contextos, claro, se torna una decisión muy poco venturosa, además una decisión que suena apresurada y que, como en muchas de las cosas que ha hecho este gobierno, no aparece con un relato y un justificativo que le dé soporte y sustento a esta medida. Además de una contradicción evidente entre lo que se resolvió en 2021 y lo que se resuelve esta vez, es decir, 2 años después, no ha sido capaz como gobierno de darnos seguridad a los ciudadanos. 2 años que los ciudadanos hemos exigido por todos los medios mínima seguridad. No se diga el tema de las cárceles, las operaciones de los grupos de delincuencia organizada que han escalado, como lo ha mencionado evidentemente. Ahora mismo amanecimos con la noticia de 2 personas colgadas en un puente en el Coca. Este tipo de mensajes que hemos recibido durante 2 años y esta contradicción entre lo que se decidió en un inicio del gobierno, retirar esta seguridad, y ahora nuevamente volver. ¿Cómo? Bueno, yo creo que eso hay que entenderlo en las 3 características de este régimen, ¿no? Ajá. El gobierno es el gobierno de la improvisación en la administración pública, es el gobierno de la fatuidad, que se ha llenado de condecoraciones y ha dado condecoraciones hasta el embajador de Estados Unidos en estas últimas horas, y ha recibido condecoraciones y reuniones de todo lado, y es el gobierno evidentemente de la incongruencia entre las políticas de seguridad, de bienestar social y los beneficios a los grupos financieros, que sin duda son los grandes beneficiarios de estos 2 años de gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, lo que estamos observando es una reiterada marca personal de lo que ha sido el gerente Guillermo Lasso en el puesto de un presidente de una república, que evidentemente le ha quedado grande, no solo por desconocimiento, sino fundamentalmente porque ha querido imprimir
el mismo estilo de gobierno gerencial de probablemente su banco en un país que tiene enormes brechas de desigualdad, pero también de asimetría en la información, y que por lo tanto, si no se tiene gente capacitada y con experiencia, difícilmente va a poder afrontar los desafíos. Y creo que en ese sentido no solo estamos viendo la salida en un gobierno que generó enormes deudas para el país, sino que también habría que pensar si es que solo poner ministros jóvenes va a ser garantía de éxito para el gobierno de Noboa, como hasta ahora conociendo su gabinete. Y un poco de la experiencia, lo que acaba de mencionar Luis, en estos 2 años de gobierno, y lo que hemos analizado en otros casos, por ejemplo, en el sector eléctrico, ha ocurrido en el sector de la salud, y ahora también en el tema de seguridad. Es un gobierno que está viviendo al día, es decir, hoy necesitamos más policías, ponemos más policías, hoy necesitamos intervenir en la penitenciaria litoral, pues en un estado de excepción, y ejecutamos esa intervención. Y ahora mismo, seguramente al salir, va a requerir de seguridad el presidente, el vicepresidente, sus familiares cercanos, porque evidentemente lo que alguien ponía en una de las redes sociales es que ni siquiera va a poder tomarse un café tranquilo en alguna ciudad del país porque la gente está ardida. Sin duda, y yo creo que hay 3 cosas que decir también. La primera, ausencia de políticas públicas. La segunda, no se ha constituido un marco institucional, organizacional y normativo que afronte el problema de la inseguridad en estos 2 años de gobierno. Y la tercera, no contamos nosotros con gente profesional a cargo de esto. Lamentablemente, dejar un tema tan sensible como es la seguridad en manos exclusivamente de generales, por más bien intencionados que sean, es restringir y negar a la evidencia no solo empírica, sino al desarrollo de la política de seguridad en el mundo. Hay tanto que hacer en materia de crimen organizado, por ejemplo, que no se ha hecho no por desconocimiento de los funcionarios nada más, sino porque no se está poniendo ni siquiera sobre la mesa los problemas que deben ponerse. Ayer había una noticia que me pareció interesante y llamativa. Uno de los barrios de Quito daba cuenta de prácticamente una reducción a 0 de criminalidad en el barrio. ¿Cuál fue la receta? ¿Más botas militares? ¿Más patrulleros? ¿Mejorar las UPCs? No. La receta que cuenta la nota periodística es la organización barrial. El momento que los ciudadanos asumieron una corresponsabilidad en el tejido de su barrio, fueron cerrando las puertas para que los delincuentes de delincuencia común puedan tener un espacio poroso en el cual cundir. Fíjate cómo esta estrategia, que es activar a la ciudadanía, que es darle a la comunidad el rol que merece en una estrategia integral de seguridad, esta mínima acción que nace desde los ciudadanos ha resuelto un problema en un barrio. Si hubiese un gobierno sensato que pusiese esto sobre la mesa, pues no necesitaríamos estar graduando policías como si fuese una fábrica de panes, como ahora ocurre, sino que estaríamos realmente afrontando esto con la participación de quienes más se requiere, que es de la sociedad civil. Pero son precisamente ellos a quienes se les ha marginado. Y está claro entonces que faltó esa cercanía, ese entendimiento, esa sintonía del gobierno con la gente, más allá de poner sobre la mesa, antes de poner sobre la mesa, también aterrizar en una realidad que muy seguramente sigue después de 2 años siendo ajena a la gente que está en el gobierno. Sin duda, yo creo que no solo, pero no es un problema de estilo de gobierno, no es un problema de falta de sintonía, no es un problema de carisma o problemas personales, es un modelo de gestión política que nosotros conocemos en las ciencias sociales como neoliberalismo. Este es el gobierno neoliberal. Si alguien tenía duda de cómo es un gobierno neoliberal, es este es un gobierno neoliberal de manual. Un gobierno que apuesta por el achicamiento del Estado en todos los espacios, por el descuido de los sectores de inclusión social y de bienestar público, y por apuntalar lo que es la protección de intereses corporativos. Si uno revisa en la última revista Vistazo, por ejemplo, del ranking de las 500 empresas más importantes del país, observa claramente cómo ha evolucionado la concentración de capital en los distintos segmentos económicos, y lejos de convertirnos en una sociedad con libre mercado y libre empresa, esta es una sociedad cada vez con mayores oligopolios. Y esto se debe a 2 años en donde se les ha protegido a estos intereses en detrimento de los intereses de la mayoría. Entonces yo creo que hay que tener claro que esto no se trata de un señor que llegó y no sabía qué hacer.
Este señor que llegó con una camada de gente que han sabido hacer algo, que es apuntalar un modelo socioeconómico que en América Latina se ha venido también instalando y que ha tenido nefastos resultados. Doy un dato adicional que hoy día se hizo público también. En Perú, en los 2 últimos años, al igual que en Ecuador, se ha multiplicado la migración. Y entonces, ¿qué se aplica en Perú? ¿Qué se aplica en el Ecuador? Básicamente un modelo económico excluyente que le convierte al Estado en una máquina de expulsión de ciudadanos. Y eso se logra cuando tú le quitas al ciudadano el más básico de sus derechos, el derecho a la protección. Hay un evidente, entonces, desinterés, digamos, en el ciudadano común, en la gente de a pie, en la gente que en algún momento tenía la esperanza de recibir algo de salud, algo de seguridad, algo de mejores opciones, por ejemplo, para empleo. ¿Cuál debería ser entonces, y aquí un poco vamos a esta transición que se viene? El presidente electo Daniel Noboa ha comenzado ya, y algo de esto lo ha mencionado Luis, a mostrar algunos de los rostros de quienes estarán en su gabinete, rostros muy jóvenes, en algunos casos podría ser un mensaje de quizá de esperanza, pero ¿cuál es el mensaje que usted tiene, cuál es la lectura que usted le da a las autoridades que está nombrando de a poco y qué debería hacerse en esta transición en cuanto a la seguridad? A mí me parece que hay que tener cuidado con una cosa, y es el tema de que la acción gubernamental es un problema de equipos de trabajo. Y estos equipos de trabajo no solo es el ministro o la ministra, no solo es el presidente o la vicepresidenta. Los equipos de trabajo son todos los mandos intermedios, incluso los subordinados, que van a afrontar y a tomar las decisiones en los ámbitos tan delicados. Por ejemplo, puedo ponerle yo a una figura absolutamente nueva con posgrado en Oxford en el Ministerio de Energía, pero si es que termina poniéndole y reproduciendo el patrón de corrupción en las gerencias y subgerencias de las principales empresas eléctricas, el resultado es el que tenemos aquí, pues en el país. Apagones después de más de 25 años de no haberlos tenido. Entonces el problema no solo es la persona que va a poner la careta de un gobierno absolutamente millennials, como algunos han calificado ya, sino es entender qué equipos de trabajo. Primera cosa. Segunda cosa, un gobierno no solo se constituye por tecnócratas, y ese es un peligro y un riesgo gravísimo. El tecnócrata es un miembro importante dentro de un gobierno, pero el gobierno no solo puede basar sus decisiones sobre la base de la técnica o de los elementos de juicio que supuestamente son técnicos, sino que también necesita un insumo político, necesita operadores políticos que le permita formar una coalición en el legislativo para que no le pongan un juicio político el día de mañana, para que permitan precisamente viabilizar reformas legales urgentes que requiere el país para canalizar soluciones. Y son cuadros que hasta ahora no vemos. Articule una coalición también con fuerzas sociales. Y yo veo que al menos hasta el momento de este ramillete de jóvenes que asumen en la primera dirección en el gabinete, veo una carencia absoluta de operadores políticos que le permita entrar a hacer una negociación política con distintos actores, gremiales, grupos de interés y actores del gobierno y políticos en la asamblea. Si es que no tiene esta capacidad de gestionar con mucha inteligencia contextual las distintas demandas sociales, es probable que tenga a los mejores técnicos, pero esos mejores técnicos sucumbirán a la primera crisis cuando las cosas se pongan difíciles o se manifiesten en las calles con protestas. Y con esto cierro, Luis, ¿cuál debería ser entonces el perfil ya en esta línea que hemos visto que está planteando el presidente electo Daniel Noboa? ¿Cuál debería ser el perfil de quienes asuman, por ejemplo, la cartera de defensa, por ejemplo, Ministerio del Interior, que son dos ministerios, dos sectores claves para poder enfrentar la crisis de inseguridad? Yo creería que el perfil de estos dos ministerios debería empezar por ser gente civil, con formación en esos ámbitos, ojalá con cierta experiencia también en el sector de la construcción de políticas públicas de seguridad. Pero segundo, no basta solo el perfil. En el materia de seguridad tenemos una delicadísima agenda ya instalada, que está
determinada por la asistencia que brinda Estados Unidos. Hay acuerdos con el propio Ministerio de Defensa y el Pentágono que van hasta el 2027. Entonces habrá que preguntarse si es que esos acuerdos van a cambiar, reformar, por lo menos se van a hacer públicos, porque no están haciéndose públicos. Y segundo, hay un conjunto de al menos 7 políticas que creó ya y dejó ya puestas el ministro del Interior saliente, y habrá que ver eso hasta qué punto va a ser una hoja de ruta o vamos otra vez a ir borrón y cuenta nueva. Entonces yo creo que tiene que acompasarse lo que ya se ha hecho, lo que falta por hacer, es decir, determinar la agenda de gobierno en materia de seguridad, y segundo, ver el perfil que esté capaz de asumir esa agenda con un equipo detrás, porque ahí me parece que es clave entenderlo y esto transmitir a los ciudadanos. Gobernar es una tarea muy compleja que solo se hace con equipos de trabajo. Caso contrario, tendremos el problema que tuvo con el famoso padrino y sus aliados y amigos en las principales gerencias de empresas públicas, y que no ha sido solo producto del gobierno de Guillermo Lasso, sino también de los gobiernos pasados. Es importante y es imprescindible por eso 2 cosas. Primero, desmoralizar la política. Este no puede ser un problema de si fuiste o no funcionario de otro gobierno, ya no eres del mío. No queremos gente nueva, queremos gestión innovadora. No queremos gente nueva solamente, queremos capacidad de un gobierno que muestre resultados en el cortísimo plazo, porque hablamos de un gobierno además que va a ser fruto de una elección express a reducirse a prácticamente un año de gestión. Y llama la atención también que ayer precisamente el ministro del Interior, Juan Zapata, revelaba que ninguna persona del equipo de Daniel Noboa se había puesto en contacto para hablar un poco sobre este proceso de transición. En una cartera tan importante como la del Interior, en una cartera como la de Defensa, por ejemplo, no hay contacto de los entrantes con el equipo de las autoridades salientes para una transición ordenada y saber un poco con qué contamos. Eso solo se explica por el silencio ensordecedor del gobierno durante todos, del presidente electo Daniel Noboa durante todos estos días. Ese silencio se pactó a través del acuerdo que hicieron el día que se reunió con el presidente. Y varias fuentes han señalado que hay un acuerdo con el presidente Lasso para dejar intocado los ministerios del Interior y de Defensa en cuanto a mandos subordinados se refiere, y poner a alguien que muestre un rostro distinto, pero que lo demás no cambie. Es decir, la estrategia del gato pardo, cambiar todo para que nada cambie. Si es que eso es cierto, y lamentablemente resulta así, que sería la única forma de entender lo que acaba de señalar usted, Fausto, porque el sector más sensible debió haber sido el de mayor preocupación, es donde más debería estarse empapando el nuevo equipo de cuáles son los temas pendientes y cómo afrontarlos, pero es precisamente en el sector donde absolutamente nadie está en contacto con el gobierno saliente. La única explicación que encuentro es que va a ser el mismo equipo el que quede a cargo de esos frentes. Peligroso. Significa un enorme peligro y riesgo para nosotros. Peligroso y preocupante pretender cambios teniendo a la misma gente. Luis, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual pendientes de nuevas reacciones, un poco también en este proceso de transición. Muy amables, gracias también. Buenas noches. Gracias nuevamente. Ha sido Luis Córdoba, investigador de orden, conflicto y violencia, hablando sobre la ampliación de la seguridad del presidente y vicepresidente, además de sus cónyuges, una disposición que ha dado el presidente Guillermo Lasso. También hablando sobre los temas de seguridad. 2 años de un gobierno de fatuidad, ha dicho Luis Córdoba, además de lleno de incongruencias. No se ha resuelto el tema de seguridad, algo que contradice también con la seguridad dispuesta para él y sus familiares. Un tema que, más allá de un mensaje, termina siendo también una reacción, provocando una reacción por parte de los ciudadanos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.